Bienvenido, Simón. Muchas gracias por estar acá. Bueno, presento a Simón, que es el fundador de WeDo, una empresa cordobesa que se dedica al IoT industrial. Y bueno, nos va a contar, en principio, bueno, bienvenido Simón, y nos va a contar, bueno, cómo comenzó este proyecto de WeDo aquí en Argentina, en Córdoba. ¿Cómo estás, Simón? Hola Rodri, ¿cómo andás? Un gusto estar acá de nuevo. Y bienvenido y un gusto, hola a todos los que estén mirando esto. Bueno, gracias. Y también, bueno, WeDo fue sponsor de la primera edición de The Things Conference en 2025 y lo va a hacer también este año en 2026. Así que, bueno, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa. La verdad que es para nosotros un gusto enorme que, bueno, haberte tenido como sponsor fundador de la conferencia en Argentina y que sigas apoyando la conferencia. Así que muchas gracias. Sí, realmente creo que está muy bueno. Felicitaciones, Rodrigo, por esta iniciativa, porque es un evento que mundialmente es muy reconocido y el hecho de haber sentado las primeras bases del año pasado en Argentina, creo que está bueno, ¿no? Es una semillita que va a ir creciendo año tras año y sobre todo que se acerquen tanto empresas como interesados en la tecnología y entiendan todo lo que se está haciendo, es muy importante. Así que bueno, bienvenido y contá siempre con el apoyo nuestro en ese sentido. Bueno, buenísimo, Simón, muchas gracias. Te quería consultar, ¿cómo se dio esto, digamos, entiendo que WeDo es como un área nueva, ¿no es cierto?, de una empresa que ustedes ya tenían. Sí, digamos, o sea, lo voy a resumir rápidamente. Somos una empresa familiar. Yo soy parte de la tercera generación de esa empresa familiar. Fue fundada por mi abuelo, segunda generación mi padre, y bueno, y ahora con tercera generación somos mi hermano y yo, que hace ya desde el año 2010 armamos el departamento de ingeniería y proyectos dentro de la empresa. La empresa es una empresa que brinda soluciones industriales desde su fundación. Y con Andrés, después del paso por la Facu y demás, armamos lo que es el departamento de proyectos de ingeniería, donde empezamos a hacer, de alguna manera, proyectos a nivel corporativo, con grandes empresas dentro del país, y trabajar puntualmente en automatización, en todo lo que tiene que ver con despliegue de proyectos de ingeniería en sus distintos frentes y demás. Entonces, bueno, fueron años donde venimos trabajando mucho con la industria, ese departamento de proyectos fue creciendo, y allá por el año, te diría 2019, 2020, donde estaba empezando a llegar todo lo de IoT, empezamos nosotros a desarrollar soluciones para la industria en el afán de cubrir necesidades que veíamos que eran muy complejas de la forma que estaba acostumbrada la industria. Por ejemplo, medir una temperatura ambiente, tirar un cable, una bandeja, poner un PLC, una PT100, el montaje, la instalación, para tomar el dato de la temperatura de una cámara de frío, por ejemplo, ¿no? O saber si una máquina arrancó y paró, no reemplazando el automatismo, sino, si quiero monitorear cómo está la cámara, ¿no? Entonces veíamos que la industria clásica estaba invirtiendo, digamos, de manera no eficiente eso, y empezamos a meter el IoT en la industria. Entonces, ahí es donde nace WeDo. Con toda la expertise que venimos nosotros de la industria, la automatización, trajimos lo que en el mundo ya había como IoT, y sería el IoT industrial, es lo que de alguna manera nosotros lo llevamos y es a lo que nos dedicamos, ¿no? Perfecto. Bueno, te quería preguntar también si en este sentido, digamos, veo que estás muy conectado, digamos, con la tecnología LoRaWAN, también tu participación en la conferencia tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Digamos, tiene mucha preponderancia en tus soluciones lo que es LoRaWAN, digamos, ¿o es como una tecnología principal que usás para tus proyectos? Sí, la verdad que nosotros hoy, te diría, el 90% de los despliegues son con LoRaWAN. Cuando arrancamos con todas estas tecnologías, en realidad nosotros empezamos con Sigfox, y como nos abocamos, como decía recién, más bien a industrias, la industria pretende tener una red privada, que ellos sean los dueños de su propia red, ¿no? Entonces por ahí son, en Argentina por lo menos, reacios a depender de tecnologías como NB-IoT, 4G o Sigfox mismo, donde es un despliegue más propietario,
que el dato al fin y al cabo no es de ellos. Entonces, la industria tenía ciertos frenos ante eso y bueno, la tecnología LoRa, el hecho de ser dueño de su gateway, de su despliegue, de su tecnología, y ser propietario dentro de su red privada y ser dueño de sus datos, con todo lo que eso significa, es lo que realmente ha tenido mucho, mucho auge, ¿no? Entonces, nosotros, si bien integramos cualquier tecnología al monitoreo, más del 90% de los proyectos son con LoRaWAN. Sí, exacto. Sí, eso yo, digamos, me fui un poco dando cuenta con tus publicaciones, ¿no es cierto? De que, bueno, y bueno, las charlas también que diste el año pasado en la conferencia y todo demás, evidentemente tiene una preponderancia, ¿no es cierto?, la tecnología LoRaWAN. Pero más allá de LoRaWAN, ¿tenés algo más, digamos, que utilices o está más que nada concentrado en eso? Y mira, los proyectos, como uno al momento de hacer un monitoreo industrial, sobre todo empresas grandes, ¿no? Donde ya tienen una cierta infraestructura, nosotros al momento de levantar variables y mostrarlas dentro de WeDo, obviamente se hace un despliegue LoRaWAN y si no hay mediciones se toman de manera remota a través de distintos dispositivos o controladores. Pero en muchos casos hay datos que ya están en la red de Ethernet, por ejemplo, datos de un PLC, datos de una máquina que ya está conectada a la red. Entonces, en ese caso usamos, por ejemplo, la red cableada, o si hay equipos dentro de la red Wi-Fi, o si hay equipos remotos que vienen a través de 4G. O sea, la idea siempre es, de WeDo, creo que el concepto es facilitarle la vida a la industria, y en ese afán de facilitar la vida tiene que ver con tomar datos de todas las tecnologías, ¿no? Claro. Entonces, Sí, digamos que aprovechar lo que ya existe, obviamente, porque, o sea, esa es la clave, esa es. evaluar cuál es la mejor opción, que no siempre va a ser la misma, por más que muchas veces sea una tecnología específica, digamos, o sea, siempre va a haber variación, ¿no es cierto? Sí, sí, hay casos incluso de que el cliente muchas veces nos consultan, che, necesito medir energía eléctrica, mis tableros. Bueno, que no piense el cliente que nosotros todo lo que tiene no sirve, ¿no? Al contrario, nosotros, la idea es aprovechar. Si ya los tableros tienen medidores de energía y podemos levantar los datos de esos medidores, bienvenido sea, y pondremos controladores y sensores donde no haya, y si tienen automatismo, ver cómo le podemos sacar datos a ese automatismo. Un poco esto de más eficiencia, ¿no? De decir, Sí. lo que está, aprovecharlo, no tirarlo y empezar de cero. Sí, una cosa que yo siempre digo es que a veces los datos están, lo que pasa es que se pierden en el PLC o en la máquina que lo está tomando y nadie aprovecha esos datos. O sea, a lo mejor Claro, se queda está como en generando... isla, queda una Claro, isla. claro, exacto. O a veces ni siquiera se guardan en una base de datos. O sea, a veces Claro. mueren en la memoria del equipo y no los ve nadie Sí, sí, después, es ¿no es el cierto? momento para operar la máquina, que funcione en su momento para Claro, lo que sea, y no hay un registro de decir, che, mira, el año pasado sí, produjimos tantos kilos, tanta energía. Entonces, bueno, WeDo también nace un poco con esto, ¿no? Con estos claro. principios de decir, aprovechemos toda esta información y saquemos el valor agregado a la industria, que en muchos casos los industriales ya los tienen. Es simplemente Sí, empezar a claro. registrarlos y trabajarlos, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba. Y bueno, ¿y cómo ves el panorama, digamos, acá en Argentina, industrial, respecto a esto, lo que se llama la transformación digital? ¿Cómo estamos? ¿Estamos atrasados? Yo la otra vez hablaba, por ejemplo, con otra empresa y me decía que para ellos había mucha industria pequeña, ¿no es cierto?, pyme, que ni siquiera estaba en el 3.0, o sea, que no sin hablar del 4.0, ni siquiera Sí, estaban en sí. el 3, digamos, o sea, ¿cómo ves vos el panorama en general? En realidad está creciendo muchísimo. La verdad que nosotros todos los días tenemos nuevas implementaciones, nuevos clientes que la verdad que se sorprenden cuando implementan la tecnología, el potencial, y muchas veces se repite esto, como no lo conocía antes, ¿no? Claro, A nivel país me parece que, como pasa a nivel mundial, son tecnologías que vienen principalmente de Europa, ya de hace varios años, que en esos países están muy maduras. Bueno, sí, vos has participado en muchos eventos allá y sabes que es así. Y quieras o no, es como que la industria al principio fue media reácida a conocer mm, estas tecnologías, ¿no? Por el hecho de lo clásico a la que estábamos acostumbrados.
Sin embargo, es algo que mediante integradores como nosotros, muchas empresas o como vos y gente que está trabajando en esto, creo que es importante esto, de a poco ir difundiéndolo y que vayan viendo que son tecnologías maduras, ¿no? Cada Sí. 2 por 3 viene a lo mejor un potencial cliente que me dice, che, pero esto funciona. Claro, sí, Yo muchas veces digo, esto no lo inventé yo, digamos, nosotros no somos inventores, simplemente venimos a claro, facilitar la tecnología. En el mundo ya está madurado esto. exacto. Entonces, creo que en tus respuestas va en permanente crecimiento, Rodri. Me parece que vienen año tras año, vamos a ir incorporando más esta tecnología. Ojalá cada vez estén más abiertos los industriales a Claro. En usarla, ese ¿no? sentido te quería preguntar, ¿cuáles son las principales objeciones, dudas o miedos que ves que tienen, digamos, los dueños de estas fábricas, de estas industrias, o bueno, la gente que las Sí. administra, eh, respecto de incorporar tecnología que para ellos es extraña, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Sí, hay como varios frentes. Yo creo que con el que yo siempre trato de marcarlo desde el día cero, que me parece algo muy importante a tener en claro, que esta tecnología no pretende reemplazar un PLC, un automatismo, un sistema de control en tiempo real, una Claro, escala. exacto, Está lejos y no fue pensada para eso. exactamente, ¿Me explico? Entonces, el que tiene un automatismo, una escala, eso tiene que seguir funcionando así porque es un sistema crítico. exacto. Esto no apunta a reemplazar sistemas críticos. Entonces, naturalmente hay muchas objeciones por ese lado. Así, che, pero si, no sé, cae un rayo y me quema el gateway, si se me corta la energía, a ver, esto apunta a monitoreo, ¿no? Es facilitar y dentro de todo aumentar la disponibilidad del sistema para que pase lo que pase, uno siga monitoreando. Pero no perdamos el foco de que es monitoreo. Y cuando empiezan a conocer los industriales el potencial y sobre todo los precios, ¿no? Cuando uno está Claro, acostumbrado a los precios de un sensor industrial claro. de marcas internacionalmente conocidas, a UPLC y demás, estamos hablando de números que son mucho más altos de a lo mejor lo que Ujú, vale un sensor LoRaWAN, ¿no? Un claro, sensor de, no sé, de este tamaño que mide corriente eléctrica que sí, valga $150 claro, y medio no que lo miran existe. como diciendo, sí, pero raro, ¿viste? Sí, sí. Entonces, hay mucho paradigma en eso y bueno, creo que va madurando con el tiempo. El principal punto es ese, ¿no? Decir, che, pero ¿qué pasa? Para, ¿es crítico o no es crítico esto? Sí, es muy crítico, esto no puede fallar bajo ningún concepto. Claro. Bueno, automaticémoslo, hagamos un automatismo, un tablero de control clásico Ujú, y después monitoreemos a través de LoRaWAN. Pero no hagamos exacto. que tu fábrica dependa de esto, porque no es para No, eso. exactamente. Entonces esa es la principal objeción que yo veo, que en realidad es una confusión, no es una objeción. Claro, exactamente, sí, porque como se mezclan las cosas, ¿no es cierto? Porque estas tecnologías, digamos, de IoT te permiten monitorear un montón de cosas sin tocar absolutamente nada, ni de la infraestructura que está instalada, ni de la red que ya existe. O sea, Claro, vas es por otro camino. Vas. tal cual, nosotros la mayoría de los casos, y vos bien lo dijiste hace un rato, dueños de empresas grandes, reconocidas y de mucha envergadura, me dicen, che, mira, yo tengo toda la planta automatizada, pero no me entero dónde están X problemas, digamos. ¿Me Claro. explico? No me entero qué está pasando con la producción en Mm, cuanto a... hay cosas que no me entero, que el fin de semana se para la planta y no sé qué pasó con las calderas o con los sí. sistemas de almacenamiento o lo que Sí, o fuera. si se cortó la luz, ¿viste? De O un si se sector. cortó la energía, ¿me explico? Porque la planta está parada, entonces está todo en modo sleep y resulta que el lunes cuando hay que producir, o sea, la caldera salió de servicio el fin de semana y en Mm, vez de producir en el turno que arranca a la mañana, tienen que dedicarse a solucionar los problemas que hay con la caldera, por ejemplo. sí, sí. Entonces, pero yo no pretendo reemplazar el sistema de control de la No, caldera, claro. simplemente decir, che, la caldera, sábado a la madrugada, tuvo un problema, alguien vaya Claro, a verlo porque el lunes, claro, sonaste. Sí, entonces, bueno, me parece que va por ese lado, ¿no? sí, sí, muy bien. ¿Se te ocurre algún caso de uso así, digamos, proyecto o algo en donde vos viste muy claro, digamos, el retorno, esto que llama el retorno de la inversión, ¿no? Que la persona o la empresa hizo un proyecto específico y enseguida vio resultados, no sé, ahorro de energía, de recursos, de tiempo, de lo que sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, hay muchos. Podría, digamos, los que primero me vienen a la cabeza, por ejemplo, una reunión que tuvimos hace más o menos, hace una semana,
una empresa que necesita monitorear niveles en tanques, por ejemplo, ¿no? Es una multinacional que le exigen que los tanques, algo muy conocido, de la red contra incendio, Ok. que tengan agua, algo Sí, básico. sí. Sí, sí. Tanque de la red contra Sí, incendio sí. tiene que tener siempre agua. Exacto, claro. Bueno, las auditorías le dicen, ¿cómo sabes las 24 horas que tiene agua? Y No sé. Claro. no sé, digamos, tiene agua. Bueno, entonces, por ejemplo, a esa empresa le estaban exigiendo que ponga toda una plataforma con escalera, con un sistema de inspección para que visualmente Ah, pudiera la persona. Y cuando yo le expliqué los costos que tenía implementar esta solución, me dice, no pago ni la escalera con esto. no, claro. Entonces, algo muy simple como eso, ni hablar la energía, clientes que pagan multas millonarias. Otro cliente de otra provincia que hace poco estuve en su instalación y me decía que pagan de multa mínimamente 5 millones de pesos por mes, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Primero por exceso de demanda contratada, porque Ah, hay ciertos lugares que dependiendo de quién te brinda el servicio, es decir, yo tengo contratado X cantidad de potencia, sí, sí. y si me paso por muy poquito, ya paso a pagar la multa. Y hay Mm, provincias que esa multa es muy cara. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para evitarla? Mínimamente hoy hay que medirla. claro, sí. Entonces, con esa medición uno ya puede tomar acciones correctivas, ni hablar multas por coseno de fee. Claro, exacto, sí, sí. Pagan multas porque principalmente no se está midiendo. Claro. O a lo mejor entró justo a funcionar un motor a las 4 de la mañana cuando no había nadie, y resulta que la multa entró porque en ese horario se Ujú, consumió. Entonces, claro. bueno, la verdad es que el Claro, monitoreo es impresionante. En criaderos de animales, por ejemplo, donde son muy susceptibles a cambio de temperatura, digamos, se puede ajá. morir directamente un recinto de un montón de animales, eso más allá de la pérdida de animal en sí, 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 sí. también la pérdida de producción. Sí, Entonces, obviamente, sí, sí. eh, yo creo que en la mayoría de los casos el retorno es muy... Hay una provincia que estamos haciendo un sistema de monitoreo para los pozos de bombeo de agua. Ujú. Y tiene más de 50 pozos de bombeo que abastecen a una ciudad y tienen 2 camionetas que los operarios tienen que hacer un circuito para ver en qué estado Ah, están las bombas. claro. Imagina, y bueno, y con esta poniendo un gateway, cubriendo con LoRaWAN todo este recorrido, simplemente en un dashboard uno puede ver si están en marcha o no las bombas. Mm, Ni hablar sí, arrancando con eso básico que después empiezan a medir caudales, presión. claro, eh, exacto. Sí, seguridad del lugar, todo, todo, lo que quieras. todo, al poco tiempo empiezan a ver ese retorno de inversión que voy a decir, ¿no? Sí. Casi que no existe el proyecto que no lo comprueben en poco tiempo, Ujú. salvo que quieras monitorear, no sé, algo que no tiene que ver con esto, ¿no? Sí, Que sí, sí. tratamos de evitarlo, porque justamente queremos dar valor Ujú. agregado en donde justamente el Sí, cliente lo pague solo al sistema. claro, que se note en los resultados. Esa es el objetivo. Una pregunta un poco más técnica. ¿Cuál es el máximo alcance que has tenido con LoRaWAN, digamos, en tus proyectos? O la máxima distancia que has podido cubrir? ¿Tenés idea de eso? Sí, todo el tiempo estamos detrás de eso porque, bueno, a nivel mundial hay récords, ¿no? Donde Sí, han sí, hecho bueno, pero. pruebas en el mar, han hecho Sí, pruebas sí. en muchas distancias. Sa- Mira, yo una vez en zona rural tenemos puesto un gateway más o menos a 50 metros de altura, te diría, arriba de un tanque Ajá. de agua. Y cuando fui a ver a ese cliente, una visita puntual, me llevé el, el tester LoRaWAN para Ok, ver la cobertura y puse la antena del tester arriba del techo de la camioneta. ok, sí. Íbamos viajando, y por ahí había puntos. Como esto de la radiofrecuencia es muy Sí, de sí, si hay es variable. obstáculos, refleja, no refleja. Si hay un montón Sí, de- sí. Y cerca de los 50 kilómetros, por ejemplo, levantó señal con calidad buena. Ah, bueno, Está bien, mira zonas vos. rurales, ¿no? Sí, sí, obvio, sí, sí, sí. Habrá una tecnología que te sorprende en zonas rurales y despejadas, la verdad que yo me asombro todo el tiempo Ujú. de la cobertura que tiene. Y en zonas urbanas, bueno, obviamente al ser densa Obvio, sí. la ciudad reduce mucho, pero Mm. todos los días realmente me asombro de la penetración que tiene a nivel cobertura. Digamos, si en plantas industriales, ese tipo de cosas, ¿vos qué es lo que recomendás? ¿Cómo distribuís los gateway? ¿Ponés más de uno? ¿O cómo haces? Eh,
También, vos sabés que se analiza mucho, nosotros lo analizamos en función del layout y cómo esté conformado dentro, ¿no? Por ejemplo, en polos industriales donde tenés más de una planta y tenés, digamos, un galpón, llamémosle, una planta industrial que funciona en planta baja o en algunos que otros niveles intermedios, generalmente un gateway outdoor, estos que van en las torres, digamos, es como el estándar. Tenés cobertura en toda la zona. Después tenemos despliegues, por ejemplo, en hoteles o en a lo mejor hospitales, clínicas, donde ya tenés muchas obstrucciones internas, muros, hormigón, pisos, semipisos, edificios complejos adentro, de muchos pasillos. Entonces, en ese caso, nosotros siempre recomendamos y nos fue más favorable poner gateway más chicos. Claro. En vez de gastar, no sé, me parece que $10 en un gateway grande, bueno, pongo 2 de $5. Claro. Sí, se entiende. Sí, bueno. Y respecto, digamos, de la solución que ustedes dan, es como es una solución propia, a veces aprovechan plataformas de terceros. ¿Eso también tiene cierta flexibilidad o ustedes tienen ya algo armado que van y lo ofrecen directamente al cliente? Sí, creo que a nivel mundial hay cientos de plataformas, cientos de posibilidades, y hay muchos entusiastas, digamos, que podrían empezar usando cosas existentes, pero cuando ya uno busca de alguna manera escalar en personalización y en características que los usuarios necesitan, ya es como que hay que empezar a desarrollar algo propio, que es donde uno ya está, ¿no? Si bien nosotros hemos armado un equipo de desarrollo, un equipo de software, donde permanentemente están trabajando en mejoras, en características nuevas, en prestaciones que vemos que los clientes le empiezan a necesitar. Entonces uno lo va evolucionando de manera permanente. Quizás en los comienzos usábamos algunas plataformas del mercado y nos topábamos con esto de que un cliente necesitaba algo y teníamos que pedirlo al soporte de la plataforma. Claro. Entonces como que dijimos, tenemos que tener nuestro propio desarrollo y empezar a pensar justamente en escalar esto, ¿no? Obviamente que nunca nadie arranca de cero, pero hay que tratar de usar, digamos, lo menos posible, en nuestro caso, herramientas enlatadas que no puedas tener la libertad de desarrollar, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, estamos en eso y hay mucho, digamos, permanentemente estamos trabajando en darle valor agregado y que el cliente, como decías vos al principio, le saque valor a sus datos, le saque valor a sus alertas, a todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Sí, perfecto. ¿Cuáles son los principios? Porque me has comentado varios casos de uso, digamos, distintos mercados. Yo te tenía por ahí muy relacionado con el tema industrial, pero veo que también has digamos, participado en proyectos de, no sé, hotelería o edificios, ¿cierto? Distintos tipos. Sí. ¿Cuáles son tus verticales hoy, al día de hoy, digamos? Nosotros, digamos, WeDo está posicionado como monitoreo industrial, básicamente. Apuntamos a la industria. Entonces, nuestro foco está puesto ahí. Siempre consultas que no tienen que ver con la parte industrial, o las derivamos, o de alguna manera no las agarramos. Pero ¿qué pasa? Hay muchas industrias que tienen otros verticales y ya conocen la tecnología. Por ejemplo, no sé, un industrial que a su vez tiene plantaciones, por ejemplo, de agricultura. Esa agricultura le abastece la producción a una alimenticia. Entonces, como que indirectamente uno va metiéndose en otras verticales. Si bien arrancamos monitoreando, por ejemplo, una alimenticia, resulta que la alimenticia tiene sus campos de frutos que abastecen su producción. Entonces, vamos al agro también. O los animales también. O los animales también, o frigoríficos que también tienen criaderos de animales. Claro. Entonces, o industriales que sus accionistas o propietarios tienen un hotel, por ejemplo, una cadena hotelera, y dicen, quiero llevar esto al hotel. Por ahí también la parte de industrias que están muy vinculadas a otros frentes que desprenden directa o indirectamente actividades, y bueno, cuando ven que funciona en la industria, dicen, pero yo también tengo este emprendimiento, quiero monitorearlo
bueno, y vamos, no es que somos reacios a hacerlo, sino que hay tantos verticales hoy Claro, con el exacto. Internet de las cosas que uno no puede ser especialista en todo, ¿no? No, no. Nuestra especialidad y la experiencia que tenemos es en la industria y eso lo reflejamos en el resto de verticales, pero bueno, hay mucho. El agro está requiriendo mucho también, la industria en general, por ejemplo, todo lo que es almacenamiento de tanques y demás, que si bien no es una industria, tiene que ver con, Sí, sí. no sé, playas de tanques, por ejemplo, que almacenan productos Sí, para distribuir. Y bueno, sí, no sí, es una fábrica, claro. pero directamente está ligado, ¿no? Entonces, vamos a eso. Pero Exacto. sí te diría que no hacemos nada relacionado a la domótica, por ejemplo. Cuando recibimos Claro, consultas por domótica, no las descartamos totalmente. claro. Exacto. Sí, sí, Eh, está bien. Eso es otro mercado totalmente distinto, ¿no es cierto? Con otras sí. Y expectativas también, y. a ver, algo que también hemos hecho bastante y aportamos, por eso, si bien nuestro foco es industria, no descarto varios de los otros, porque con servicios públicos también tenemos mucho Mm, relación. Todo lo que es claro. medición de agua domiciliaria, medición de levantar datos de medidores de energía, para evitar la toma de la lectura manual, bueno, eso ahí Ujú. también es todo un mundo aparte, Sí, sí, eso es parte. donde volvemos a lo mismo, tenemos clientes, por ejemplo, cooperativas de agua, que extraen Ujú. agua de pozo, de río, de lago, que luego inyectan esa agua al sistema, entonces el proyecto arranca con un sistema de bombeo, pero después quiero saber cuánto consume cada hogar, por ejemplo. Claro. Ujú. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Sí, sí, muy interesante, ¿no? Cómo se despliega todo esto. Básicamente, y digamos, al industrial, digamos, ¿cómo le resolvés? Porque viste que también otra cosa que pasa a veces es que como que el industrial después tiene muchos tableros independientes, distintos, y es difícil manejar todo eso. ¿Cómo se puede resolver, digamos, tener distintos orígenes de datos o gestionar todo eso que se hace cada vez más complejo, digamos? Sí, yo creo que es clave hacer eso y trabajar sobre todo me parece, en el caso nuestro le metemos mucho valor agregado a eso, que es algo, una vez aprendí algo cuando estaba empezando mi carrera en la industria, de un viejo automatista de muchos años que me decía, mira, el automatismo en el fondo cualquiera lo puede resolver, dice, el valor agregado es cómo presenta la información en una pantalla de 7 pulgadas en ese momento. Claro. Como diciendo, mira, una línea de producción como esta, y alguien te la va a sacar al automatismo, Sí, pero que pueda representar todo lo que pasa en esa línea de producción en un panelcito de este tamaño, que era en su momento, hace claro, claro. 20 años atrás, bueno, eso no cualquiera te lo va a representar. Entonces, bueno, tiene que ver con esto de decir la claridad de los datos y qué es lo que me Mm, permite tomar decisión ante todo y no mostrar datos que no claro. suman, ¿no? Y muchas veces esto de que menos es más. Es Sí. decir, clientes que quieren ver datos y ¿de qué me sirve tener una pantalla llena de números? De nada. Y a lo Ujú. mejor algo que se me prende en verde cuando está bien y en rojo cuando está mal y me llegue la alerta cuando algo está mal. Y no a lo Claro. mejor, ¿me explico? Entonces, y los sensores y los datos, tampoco configurar para tener datos, no sé, un ejemplo pavo, es decir, una puerta, no me interesa saber cada un minuto que esté cerrada, sino que Claro, avísame cuando la abran o cuando la claro. cierren. Sí, sí. Entonces, ese criterio de decir, che, ¿qué datos es lo que realmente sirve? O ¿No? si pasó tanto tiempo de que está abierta o está cerrada o lo que sea. Claro, o un nivel que a lo mejor no se movió. Tengo clientes que tienen a lo mejor un silo en el campo que me dicen, mira, yo la verdad que en todo el año el nivel no se mueve, simplemente me Claro, interesa monitorear cuando lo descargan, que es una vez al año, que es cuando vendo cereal. claro. Entonces, en esos casos es al vicio, es decir, no te voy a avisar cada un minuto que el nivel está No. en 20%, 20%. Sí, sí. No tiene Entonces, sentido. bueno, ahí el valor agregado es decir, bueno, cómo jugar con los datos para que realmente logren lo que el cliente quiere, ¿no? Que es tomar la decisión. Claro, espectacular. Sí, sí, muy bien. Sí, esto, digamos, tener lo necesario y en todo caso cuando se produce algún evento o algo que sucede, ¿no es cierto? Poder ir a ver esa información más específica a lo mejor y buscar más datos en ese caso, cosas así, ¿no? Claro, Y, porque hay muchos datos, se abruman, ¿no? Sobre claro, todo, a ver, hay empresas grandes que ya están acostumbradas a trabajar con datos, pero muchas veces tenemos mm, clientes que hoy no tienen nada, o sea, como te ujú, decía hace un rato, suben a un tanque y parece mentira, pero grandes empresas
y golpean el tanque, de acuerdo a dónde pegan el tanque, si el nivel está más alto o está más bajo, ¿no? Entonces, y parece mentira, pero es impresionante. Y estamos hablando de tanques grandes que están al lado de los puertos y, Sí, 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 sí. y la necesidad está. Entonces, esa persona, de golpe, de no tener nada hasta invadirlo de datos, no le sirve, es como que Claro. resta más de lo que suma. En cambio, con un dato que te permite tomar la decisión, me parece que ahí está el valor agregado, ¿no? Claro, perfecto. Sí, sí. Bueno, no sé si ya más o menos me parece que cubrimos varios aspectos, digamos, no sé si querés aportar algo más de lo que ustedes están haciendo, cuál es la visión de futuro que ustedes tienen ahora para los próximos años, tal vez. Sí, mira, nosotros mirando un poquito para adelante, siempre la idea es esto de incorporar la última tecnología para cumplir con el lema esto de monitorear tu industria y anticiparte a las fallas, ¿no? Entonces, es empezar a trabajar cada vez más esta analítica de datos, sobre todo hoy hay tecnologías con inteligencia artificial y analíticas que ya el cliente a mediano, largo o corto plazo ya no le va a interesar tanto ver datos, sino más bien empezar a interactuar, ¿no? Con sus máquinas como si fuera un lenguaje al que todos estamos Como empezando mandar a... un mensaje de texto, digamos, una cosa así. Claro, así, che, ¿qué está pasando? Como si fuera un asistente, ¿no? ¿Qué está pasando Claro. con la envolvedora número 4? Sí. Y bueno, ayer se paró y hoy tuvo un problema de tal cosa. Parece que yendo como a lo óptimo, ¿no? Sí. Tiene que ver con trabajar eso, que no estamos muy lejos porque hoy cualquier herramienta de IA, teniendo los datos, te lo permite hacer, ¿no? Pero que los industriales y clientes empiecen a interactuar de esa forma y tengan que pasar menos tiempo buscando datos, sino más bien teniendo lo que quieren a corto plazo. Y ni hablar esto de seguir unificando datos que están desparramados por todos lados en un mismo lugar para que un industrial tenga todo resuelto. Entonces, creo que el valor agregado y lo que vamos a tener siempre en la misión es esto, ¿no? Simplificar la operación y que el dueño o director o responsable de una empresa pueda tener lo que necesita al alcance de la mano. Parece que ese va a ser el valor agregado. Sí, sí, perfecto, sí, sí, se entiende perfectamente. Y en cuanto a bueno, nosotros también hemos empezado hace varios años cuando empezamos a desarrollar, entonces también nos gusta tener una relación estrecha con todos los que de alguna manera están empezando con esto. Nos gustaría que más gente se sume, que conozca la tecnología. Entonces, bueno, estos eventos que organizamos también vos estás bastante vinculado a la parte de formación, entonces creo que es importante que vayan conociendo aficionados sobre todo de la electrónica, de las tecnologías, que conozcan y que cuenten con empresas como nosotros, que si bien trabajamos para la industria, pero también venimos de los principios de aprender, desarrollar. Entonces, bueno, hemos armado el año pasado un podcast donde tratamos de explicar a través de nuestra experiencia, transmitir un poquito qué es lo que pasa en la realidad. Entonces, a medida que vamos pudiendo, vamos tratando también de ir devolviendo lo que uno va aprendiendo también, ¿no? Sí, perfecto. Y sobre todo también muchas empresas que a lo mejor ven este video y no están tan al tanto de estas soluciones, ¿no es cierto? Y de que ustedes están en estas soluciones. También convocar, porque yo creo que cada vez hay un poco, yo lo que veo es que de a poco la gente se va enterando, ¿no es cierto? Y las empresas se van enterando que hay soluciones a problemas que antes no tenían una solución fácil. Y hoy, Y sobre todo fácil entre comillas. y rápido, Pero bueno, encima. sí. Bueno, fácil, pero hay que saber hacerla, ¿no es cierto? Claro. Y hay que hacerla bien. O sea, tampoco digamos que es muy fácil. Me refiero fácil del lado del industrial, decir, che, yo tengo este sensor, abro el tablero, paso el cable y ya estoy midiendo. A eso me refiero con fácil. Sí, obvio, sí, sí. Y me pasa mucho que hay clientes, hay de todos, ¿no? Pero hay algunos potenciales que conocen algo de la tecnología y dicen, pero es fácil, véndeme el sensor nomás, yo me encargo del resto. Y es como decís vos, si bien la tecnología es simple, pero tiene muchas cosas de fondo que tienen que funcionar entre ellas para que todo el ecosistema ande. Sí, entonces, y es un riesgo hacerlo si no sabes muy bien cómo hacerlo, digamos. Tal cual. Entonces, bueno,
Está bueno, sobre todo el que tiene tiempo y disponibilidad de empezar, conocer la Exacto. tecnología, hacer pruebas, y Sí, me parece que está bueno, digamos, ojalá cada vez empiece a haber más gente que conozca el tema, ¿no? sí, sí, perfecto. Bueno, Simón, no sé si te quedó algo más para comentar. No, por ahora eso es todo, creo que hemos hablado bastante, estuvo buena esta Sí, charla, está interesante y bueno, ahora preparándonos para el evento, para el en próximo evento, octubre. así que ojalá, está bueno invitar a que participen gente del ecosistema interesada en el tema. Vamos a estar esperando, el año pasado se acercó bastante gente y la verdad que se asombraron mucho cuando vieron el tipo de soluciones, ¿no? Claro, Eh, exacto. Sí, eh, sí, sí. Va a estar interesante eso, así que los invitamos a todos a participar del evento también. Bueno, muchísimas gracias, Simón, por esta entrevista. La verdad que, bueno, fue muy interesante la conversación, la charla, todas las cosas que dijiste. Yo creo que es de gran interés para bueno, las empresas acá en Argentina que están tecnologizándose, convirtiendo, digamos, sus sistemas, sus datos, todo esto. Así que, bueno, me parece espectacular que ustedes estén trabajando de esta manera también acá en Argentina con todo esto, ¿no es cierto? Siempre lo vemos afuera y lo vemos en otros países y demás, pero que se esté dando acá también es una gran noticia. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá y compartir todo este conocimiento con todos, Simón. Bueno, gracias, Rodri, y como siempre, contá con nosotros para lo que sea. Vamos para adelante. Sí, Quiero que en unos años Argentina sea uno de esos referentes a nivel mundial por haber implementado este tipo de tecnología, ¿no? absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Gracias, Rodri. Gracias.